Función de Desarrollo Social, me parece que es muy importante al revisar cómo se desarrolla el gasto y de qué manera se aplican los programas. Es decir, hay dos objetivos en la revisión que a mi parecer tendrían que considerarse. Una es toda la parte administrativa y la otra es cómo se ejerce el gasto. La función de desarrollo social en nuestro país tendría que estar encaminada a abatir la desigualdad, a acortar las inequidades y la pobreza. Y una siempre se pregunta cuáles son los escenarios que tendríamos que estar teniendo para buscar que haya una adecuada distribución de la riqueza para atender las necesidades de las personas y que esto esté encaminado a elevar su calidad de vida y que todos esos indicadores que se tienen que revisar para que las personas que vivimos en México estemos en lo mejor. Tener más de 53 millones de personas en pobreza es algo que lacera al país y que esa gran concentración de los recursos hace que seamos un país completamente desigual. Entonces, la función del Estado y del gasto cumple una función que tendría que ir encaminada a abatir esto que he mencionado antes. Y para esta función se destinan 57 centavos de cada peso. Es decir, los recursos son verdaderamente amplios en los rubros de salud, educación o desarrollo social. De las 103 auditorías de esta función destaca el aumento a las promociones de responsabilidad administrativa, las multas y los pliegos de observaciones por posibles daños al erario público. Obviamente esto tampoco se trata de culpabilizar a los funcionarios con anticipación, porque sabemos que hay un proceso en el cual se tienen que hacer las aclaraciones. Sin embargo, pues lo preocupante en todo esto es que encontramos que hay un gran problema en la falta de profesionalización del personal que de pronto que está responsable de atender estos procedimientos y que este es un tema que creo que habría que poner. Yo me preguntaría si sería importante tener un patrón de seguimiento o de mínimos de profesionalización de las personas que tuvieran que estar en estos rubros, de tal manera que no fuera esa parte técnica la que nos causara buena parte de los problemas, sin descartar que haya intencionalidades de beneficiarse o de desvíos. Entonces, para este desempeño de las servidoras y servidores públicos que se sancionan también, yo preguntaría cuál es el sistema de seguimiento que se da una vez que se han hecho estas sanciones. También hay temas que nos preocupan que tienen que ver con el tema educativo, el rezago en la cobertura educativa, el escaso acceso para personas de bajos recursos y con mínimos niveles de educación en sectores marginados. El tema de la infraestructura educativa creo que es un punto en el que hay que poner mucha atención. Quienes nos hemos educado desde siempre en la educación pública, encontramos que este es un tema que es realmente alarmante, menos en las zonas urbanas, sin que deje de ser difícil, pero mucho en las zonas rurales. La falta de indicadores precisos y, digamos, a pesar de que existen muchos programas, yo citaría algunos ejemplos, ¿no? Las becas contra el abandono escolar, el programa de inclusión, la alfabetización digital. Creo que esto no cuenta con indicadores correctos para la medición de la efectividad y entonces encontramos que los niños terminan la educación básica y el 51% no hace más que operaciones sencillas de matemáticas. También la parte de la cualidad y lo que representa una adecuada educación para el resurgimiento de nuestro país
como parte de un objetivo fundamental. En la parte de salud, bueno, pues también aquí nos preocupa el seguro popular. Yo en algún momento he estado en contra de este mecanismo del seguro popular. He cambiado un poco mi opinión y creo que en algunos casos puede ser útil, pero en realidad el seguro popular, cuando está en la Sierra Norte de Puebla, ¿de qué le sirve a una persona tener su seguro popular en lo que llega a un lugar donde pueda hacerlo efectivo? Pues ya parieron las mujeres, ya se murieron las personas, dependiendo de la gravedad. Entonces, tenerlo de esa manera universal a mí me parece que habría que revisarlo. Estos recursos se mandan a las entidades federativas y creo que se han encontrado elementos en la auditoría que ustedes hicieron en 3 estados que no comprobaron debidamente los recursos de obras de infraestructura. Ahora, se han modificado las reglas y también se puede contratar personal. A mí me parece que se tendría que estar revisando porque el objetivo del Seguro Popular era otra. La Secretaría de Salud y las instituciones de salud pública, desde mi perspectiva, tendrían que estar contratando personal de otra manera y no con los fondos del Seguro Popular. Entonces, el tema de los insumos no voy a abundar, lo hizo muy bien la diputada Claudia Corichi. Tenemos más de 57 millones de personas sin que tengan ningún sin que tengan acceso a un sistema de salud o estén afiliados. Yo preguntaría, ¿se podría trabajar con las autoridades de salud para establecer lineamientos de fiscalización para el caso de los recursos destinados a este rubro y contemplar también a las entidades federativas? El tema de las medicinas ya lo abordó muy bien. Aquí preguntaría cuál es su opinión en términos de fiscalización del costo al erario público, el beneficio a la población y las irregularidades en los manejos de los recursos destinados al sector salud. Otro tema es el tema de la OCDE con esta tendencia, digamos, en la OCDE de todos los países miembros somos el único que tiene unas tendencias regresivas para la pobreza, es decir, día a día aumenta esta situación y el tema de la cruzada del hambre pues es otro tema preocupante. Los datos del INEGI y diferentes evaluaciones nos dicen que no está surtiendo el efecto. Ustedes hacen sus revisiones en la auditoría, pero yo creo que aquí habría que ver qué recomendaciones se pueden hacer para que este programa, pues si no está teniendo resultados, plantear su modificación. Muchas gracias. Correcto, ahora sí. Entonces me refería yo a que el seguimiento de todas las acciones que vamos haciendo nosotros, trátese de las que se traten, es distinto en el caso, por ejemplo, de recomendaciones y recomendaciones al desempeño, en que se hace un seguimiento puntual sobre las medidas que debe tomar para mejorar sus procedimientos de control interno. Son esencialmente acciones de tipo preventivo. Y ahí, con ese seguimiento que hacemos, garantizamos de alguna manera que haya alguna mejor forma de atender la administración pública. En el caso de los pliegos de observaciones, estos se emiten cuando se presume algún daño al erario, algún daño o perjuicio a la hacienda pública federal y que permiten en primera instancia que haya la oportunidad de comprobar o resarcir antes de que nosotros sigamos con el siguiente paso, que consiste en emitir un pliego de tipo resarcitorio, en que ahí sí ya se busca exclusivamente el resarcimiento y que es de las facultades que tiene la Auditoría Superior en la materia. Estas son hay otro tipo de acciones como la solicitud de aclaración, en que son fundamentalmente útiles para permitir que con el transcurso del tiempo se gestione y se obtenga la comprobación correspondiente, en cuyo caso se solventa la observación o en caso contrario se procede a la emisión de un pliego resarcitorio. Creo que son las principales acciones. Hay otro tipo de acciones como son las denuncias de hechos
que ya se refirió el licenciado Andrade hace unos momentos, y hay otras dirigidas, por ejemplo, a las autoridades recaudadoras, el SAT, por ejemplo, para buscar cuando nosotros presumimos que hay alguna situación de carácter fiscal que compete a ellos atender. Sí. Que maneja toda la operación de la Auditoría Superior, desde el planteamiento inicial de lo que va a ser considerado en la planeación del programa anual, como el desarrollo de todas las auditorías, así como la carga de todos los resultados de los informes. Tenemos una plataforma muy fuerte en donde usted puede consultar en nuestra página los resultados de las cuentas desde 2002 para acá, todos los años, los informes, todas las observaciones, recomendaciones que hicimos y el estatus que se tiene actualmente. O sea, cualquiera puede acceder a esa información y esto se está alimentando permanentemente. Es una actividad muy dinámica, pero que nos permite a nosotros estar al corriente y evitar, como ha ocurrido, que no ha ocurrido más bien, que pueda haber alguna prescripción por no acción, por no atención. Entonces, es un seguimiento permanente. Víctor Andrade, ¿quisieras comentar algo adicional? Sí, muy brevemente, como se comentaba, y sobre todo en el tema de las acciones correctivas, que son los pliegos de observaciones, los PRAS y las denuncias de hechos. En el caso de los pliegos y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, la ley establece que una vez que se presente el informe del resultado, tiene la auditoría 160 días hábiles para formularlos y notificarlos. Los pliegos de observaciones se notifican a la entidad fiscalizada. El entendimiento es Auditoría Superior, entidad fiscalizada. Estas tienen 30 días para contestar y derivado de la contestación puede haber varias alternativas, que con la contestación den los argumentos necesarios para que se solvente la irregularidad, ahí se concluye, que hagan el reintegro correspondiente, ahí concluye, o en caso contrario de estos dos supuestos que estoy mencionando, entonces ya se va a un nuevo procedimiento que es el fincamiento de responsabilidad resarcitoria, donde un cambio es que ya el entendimiento no es con la entidad fiscalizada, ya hay un entendimiento con los presuntos responsables, se lleva a cabo un procedimiento con un desahogo de audiencia, valoración de pruebas hasta llegar a una resolución. Por último, comentaría que este tratamiento vigente que tenemos va a cambiar con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, donde ahora, en caso de que un pliego de observaciones no se solvente, una vez que esté la legislación secundaria, en lugar de que la auditoría finque directamente la responsabilidad resarcitoria y lleve este procedimiento, le va a corresponder al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso de lo que llamamos PRAS, que son promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, en lugar de promoverlas, como se hace actualmente en su totalidad los órganos internos de control, cuando se trate de faltas graves, irán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el caso de las denuncias de hechos, en lugar de ir a la Procuraduría General de la República, van a ir a la Fiscalía Anticorrupción, que en su momento dependerá de la Fiscalía General del Estado. Le pediría que intervinieran ahora, primero Roberto Salcedo, con lo que tiene que ver con el rezago en el sistema educativo, la falta de indicadores, o tu opinión sobre este aspecto, y quizá algo alrededor de la OCDE. Luego Arturo, si pudiera hacer favor de explicar o comentar lo que corresponde al Seguro Popular, cómo intervenimos en la fiscalización y cómo nos coordinamos con los estados, por favor. Sí, como. Bien, yo a diferencia de otros programas, la parte de los indicadores de educación están mucho más consolidados. Hay incluso un Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INE. La Secretaría, todos los programas de Sedesol traen un Coneval que está dirigido a evaluar todo esto. Y en el caso de educación, específicamente educación, está el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Y este trabajo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el que llevó a la suspensión precisamente de la prueba, de las pruebas de logro educativo, porque no se tomaba ninguna decisión sobre ellas, simplemente se veían los resultados y no se tomaba ninguna, como lo dijo el secretario de Educación. Ahora el INE está haciendo las recomendaciones, junto con la evaluación, las recomendaciones que debe tomar la Secretaría de Educación Pública para implementarlas.
Este es fundamentalmente, y creo que este diseño es mucho más consolidado que el anterior. ¿Algún comentario sobre la cruzada contra el hambre, Roberto, por favor? A ver, hay dos cuestiones aquí en la cruzada contra el hambre. Primero, nos están diciendo que hay 72 programas que deben incidir en la cruzada contra el hambre. Estos 72 programas en realidad no inciden, es decir, trabajan por sí mismos y no tienen objetivos respecto a la cruzada contra el hambre, y muchos de los ejecutores de estos programas no tienen atribuciones para incidir en esto. Entonces es un diseño que trastoca la parte administrativa. Nadie puede oponerse a que colaboren, pero el diseño es equivocado. Además, la parte fundamental es que se ha determinado, el Coneval determinó que hay 7 millones de mexicanos que están en una desnutrición aguda, y es a los que había que acudir. Y la cruzada contra el hambre solamente ha localizado a 2.5 millones de estos mexicanos, y le faltan encontrar los otros 4. O sea, falta la georreferenciación de todo esto. Es una tarea muy complicada, porque estos son los que están en las zonas más dispersas y en las zonas rurales. Entonces, es necesario, y nuestra recomendación es un rediseño de este programa. Arturo Orsi, por favor, con Seguro Popular. Con su permiso, señalaba la diputada que a su parecer es inconveniente el que se canalicen recursos del Seguro Popular en el rubro de pago de personal, y la norma permite hasta un 40% para este tipo de gastos. La Auditoría Superior ha venido revisando con mucha atención la parte del pago de la nómina en los servicios de salud de los estados, que se cubre con recursos del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, con el propósito de verificar, tal como lo hacemos en el gasto educativo, que efectivamente las personas a las que se les está cubriendo estos emolumentos tengan que ver con la prestación directa de los servicios. La condición que establece la norma es que estén dedicados a la prestación de servicios médicos. Hemos encontrado en ocasiones que están en otras actividades, y es algo que se observa. De los 16,000 millones de pesos que aproximadamente se observaron, poco menos de 16,000 millones al Seguro Popular en 2014, en la revisión de la cuenta pública 2014, cerca de 800 corresponden directamente a cuestiones sobre nómina, donde no se ha podido acreditar, o no menos hasta esta etapa, no se ha podido acreditar que los trabajadores que se han pagado prestan los servicios de salud directamente. Pero es un rubro muy importante y obedece a un déficit que traen las entidades federativas muy importante desde la descentralización de los servicios de salud, en el sentido que no tienen los recursos suficientes para cubrir todos los trabajadores que están en esta actividad. Diputados PRD, más cerca de ti.